Está en la computadora. Ya estamos. Ya estamos quédate ahí. No, pero igual, si quieres cambiarte. Así cámbiate y mientras hacemos la introducción. Dale, esperen un segundito. Ya estamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar unos minutos para poder empezar este en vivo. Es nuestro tercer en vivo en el marco de la semana virtual del Pride 2020 que estamos organizando desde UNACE. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un recorrido histórico sobre los derechos humanos LGBTIQ en el estado de Yucatán. Entonces, quienes ya se empiezan como a conectar, les queremos invitar a que, pues que nos puedan hacer preguntas como en otros espacios. Dos, pues que compartan la publicación para que puedan llegar a más personas, que más personas se puedan sumar a este en vivo. Y bueno, el día de hoy vamos a estar también un poco, hemos tratado de cambiar la dinámica. Bueno, no cambiarla, vamos a continuar en la misma dinámica. Tenemos a la licenciada Amelia Ojeda Unace, que es la coordinadora jurídica de UNACE, y quien va a estar acompañándonos en este momento. Y también tenemos al abogado Jorge, mi apellido siempre eres Fernando Mendiubidi. Parece trabalengua, parece trabalenguas. Quien nos va a estar acompañando, él trabaja en indignación. Y bueno, ahorita le diré que se presente bien quiénes son cada uno de ustedes y son quienes han estado trabajando desde muy en los inicios en este recorrido histórico en acciones que permitan el avance de los derechos humanos. Y va a estar Ulises también aquí con nosotros, pero más como, va a ser como el hostess. Va a estar revisando el chat, las preguntas que vayan surgiendo para poder pues ver cómo que se vayan dando, ¿no? Entonces, ¿les parece si damos unos minutos? Mientras invitaría, no sé si Amelia te quieras presentar, mientras se van conectando la demás gente, y después le damos el espacio a Jorge para que también Jorge se presente. Pues sí, claro, muchas gracias a quienes nos están viendo en esta transmisión. Como señalé en una entrevista que me hicieron, hoy las calles y las plazas del Pride son las redes sociales y bueno, mucha gente ya me ha conocido por cuestión también de redes. Soy la coordinadora jurídica en UNACE y junto con Jorge Fernández de la organización Hermana Indignación, pues hemos estado viendo las estrategias jurídicas desde pues, como por el 2008, creo, más o menos, y más fuertemente a partir del 2013. Y muchas gracias, estamos pues para responder las preguntas, despejar las dudas, los comentarios que ustedes quieran vertir son bienvenidos, las propuestas, siempre es importante conocer lo que la gente también tiene o piensa de cómo avanzar en este tema de los derechos humanos, del reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBT. Bien, muchas gracias, Amelia. Jorge, no sé si quieras hacer una presentación rápida tuya. Sí, muy buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Jorge Fernández Mendiburu, soy abogado de Indignación, que es una organización no gubernamental que trabaja diversos temas. Entre esos, uno de los temas principales ha sido justamente el tema de la defensa de los derechos de la diversidad sexual. Y bueno, como bien mencionaba Amelia, pues desde hace ya más de 10 años hemos estado caminando juntas, en esta búsqueda y en esta exigencia por la igualdad, ¿no? Por el reconocimiento de los derechos de todas y todos, con independencia de su orientación sexual, identidad de género, etcétera. Así que, pues, muchas gracias y ojalá que la plática se ponga buena. Yo creo que se va a poner bastante buena y, bueno, yo creo que ya podríamos empezar, ¿no? Y algo de lo que yo quisiera, antes de empezar a hablar de este recorrido histórico en el estado de Yucatán,
que si desde su visión como abogados, que nos puedan compartir pues el tema que son los derechos humanos LGBTI y la importancia que tienen en esta sociedad a nivel global, pero en específico también aquí en Yucatán, ¿no? O en México. No sé quién de los dos quiera empezar a compartirlo. Bueno, pues... Vas, Amelia. Los derechos humanos de las personas LGBT, pues son los mismos de todas las personas, o sea, no hay una diferencia por si eres, por tu orientación, tu identidad, tu etnia, tu género, tu clase social. O sea, son los mismos derechos humanos, pero la importancia de que sean reconocidos y garantizados para este grupo de la población, pues es precisamente para que podamos vivir en una sociedad que respete la igualdad y que vaya encaminada a la no discriminación, porque el hecho de poder ejercer y gozar de nuestros derechos humanos nos permite tener una vida plena y que estén cubiertas pues la mayoría de las necesidades que tenemos. Jorge, ¿algo que quieras agregar? Sí, yo creo que como bien lo señalaba Amelia, ha sido como muy larga la batalla por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual. Uno de los aspectos interesantes, por ejemplo, de la reforma del 2011 a la Constitución, que fue una reforma muy grande en materia de derechos humanos, fue que se incluyó justamente dentro de la cláusula, dentro del artículo primero que establece la cláusula antidiscriminatoria, la prohibición de discriminación por... Ahí le pusieron preferencia sexual, no vamos a entrar en ese debate, pero creo que eso también como que implicó y abrió la puerta. Primero fue un reconocimiento de que había una deuda histórica por parte del Estado hacia los hombres y las mujeres de la diversidad sexual, pero además generó como toda una serie de obligaciones para las autoridades, ¿no? Y yo creo que en ese marco del artículo primero, que después se ha reproducido, por ejemplo, en el caso de la Constitución de Yucatán, es el artículo segundo, aunque hay un reconocimiento expreso, pues la realidad lo que nos va diciendo es que hay una negativa por parte de las autoridades a reconocer ese derecho. Entonces, a reconocer toda una serie de derechos para las personas LGBTIQ+, ¿no? Y justamente ese marco normativo y ese reconocimiento en la Constitución de la prohibición de discriminación, lo que nos recuerda son esas obligaciones del Estado y como de dónde tenemos que colgarnos para seguir en este trabajo de exigencia y exhibiendo que a pesar de esa obligación sigue habiendo todavía muchas deudas por parte de las autoridades, ¿no? Entonces es vital, no podemos pensar en una sociedad que no reconozca plenamente los derechos de la diversidad en todos los aspectos, étnica, sexual, de género, etcétera. Una sociedad que no reconoce sus derechos es una sociedad mocha, es una sociedad que está, coja, por así decirlo, ¿no? Fíjense, hay una nota en donde dice que en todo el mundo hay gente que sufre agresiones debido a que expresa el amor hacia la persona a la que ama, personas de su mismo sexo, por cómo se viste, por cómo se vive, y que regularmente recibe insultos, hasta acoso laboral, negación de bienes y servicios, y hostigamiento en la calle, que pueden ser golpeados o a veces inclusive lo más grave que es el asesinato, y que en México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia, transfobia, bifobia, etcétera, ¿no? Seguido de Brasil. ¿Creen ustedes que el tema de los derechos humanos puede abonar o contribuir a que estas violaciones, estas agresiones se reduzcan? Jorge. El tema de los derechos humanos puede contribuir en la medida en que los actores se apropien de ellos. Es decir, el que se escriba en un papel que las personas tienen derechos no garantiza nada, y eso la historia nos los ha demostrado. Es muy importante que las personas se apropien de los derechos para que tengan la posibilidad, la capacidad de exigirlos frente al Estado, quien
es el que está obligado a garantizarlos. Entonces, claro, cuando hablamos del marco de derechos humanos, nos estamos refiriendo a un grupo de normas y de derechos que cada vez se amplían y que políticamente eso reditúa mucho a los gobiernos, es decir, ya reconocí ese derecho humano, pero creo que la clave está en que los actores se apropien de los derechos para establecer los mecanismos de exigibilidad. Es decir, que se tipifiquen los crímenes de odio por homofobia en un código penal no significa que los crímenes de odio van a disminuir. Si la población afectada no hace suyo ese derecho y no exige que los crímenes de odio por homofobia se castiguen como crímenes de odio por homofobia. Es decir, el discurso tiene que haber una apropiación no solamente legal, sino política del discurso de los derechos humanos de los distintos grupos interesados, en este caso de los grupos de la diversidad sexual. Y si quieres, después comentamos un poquito más adelante este tema, porque me parece que es trascendental justamente en el análisis de cómo vamos en torno a la reivindicación de los derechos de la diversidad sexual. Pero los derechos humanos son importantes en el sentido o en el momento en que son hechos carne, por así decirlo, son apropiados por los actores, las personas implicadas, digamos, en las violaciones cotidianas, ¿no? Bien, muchas gracias, Jorge. ¿Amelia, quieres agregar algo? Bueno, nada más recalcar esto que ya ha mencionado Jorge, o sea, las cosas en la sociedad no cambian por decreto, o sea, no porque existe una ley va a dejar de suceder algo o va a pasar algo positivo. Si no hay esa apropiación, ese ejercicio de ciudadanía y sobre todo la exigencia hacia las autoridades, porque de nada sirve que tengamos un marco normativo abierto, incluyente, no discriminador, que se establezcan los mecanismos que garanticen ese ejercicio si la gente no sabe que existen y ahí el Estado está incumpliendo su deber de difusión, de dar a conocer pues estos derechos y la forma en que las personas pueden ejercerlos y exigirlos. Bien, muchas gracias. En algún lado se está reproduciendo lo que estoy diciendo. ¿Alguien tiene abierto? Seguramente alguien está transmitiendo en la página de Facebook y se va repitiendo y va en lento. No. Ok, bueno. Pero, digamos que es un poco normal. Esperemos que la gente... Ok. Entonces, ya entrando en materia, muchos de los estados de la República han empezado a tener algunos avances en materia de los derechos humanos. Creo que no podemos categorizar o decir cuál es más urgente de trabajar o de hacer. Creo que todos son importantes, pero en el estado de Yucatán, uno de los derechos con los que se ha trabajado, al menos desde Indignación y UNACE, fue el derecho a la libre asociación, es decir, bueno, ustedes me corrigen si es libre asociación, o en el del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, ¿cómo es que desde UNACE, desde Indignación, de manera conjunta, deciden entrar en este tema? ¿Y qué fueron las primeras acciones que hicieron? Ahí sí les invitaría a que me dijeran más o menos como en qué año, qué acción, cómo es que deciden entrar. Wow. Pues yo bueno, como todavía tengo buena memoria, yo creo que esto fue como por el 2007, ¿no? Que Carlos Méndez empezó a hablar de esto, creo que se los planteó Indignación, y entonces Indignación empezó a hacer un análisis de cómo poner acá en Yucatán lo del matrimonio, ¿no? Entonces se empezó a trabajar en eso, al mismo tiempo como por el 2008, que ya Indignación y Oasis estaban hablando de matrimonio. También se hizo otra propuesta, esta por Mami Blue, que me pidió que trabaje junto con él, para sociedad civil la de Pacto Civil de Solidaridad. O sea, porque lo que no queríamos es que fuese algo administrativo nada más, como la sociedad de convivencia, sino que fuese el Pacto Civil de Solidaridad como un nuevo Estado civil, así como se encuentra en Coahuila, ¿no? O sea, que fuese el registro civil quien interviniese.
Y bueno, fueron caminando las dos propuestas hasta que vino un tropezón, como en el 2009, que ahí sí podemos decir que fue con el total contubernio del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, junto con los grupos antiderechos que pusieron ese candado que tenemos hasta ahora en la Constitución. Entonces, no sé si quieres agregar algo, Jorge. Y nada más un paréntesis rápido. Lo que nos dices, al parecer, o Jorge o tú, Amelia, tienen abierto en el Facebook. No. Y tienen volumen y eso está haciendo que se escuche el eco. ¿Tienes tu Facebook abierto, Jorge? No. ¿En tu teléfono nada? No. No. Bueno, sigamos. Jorge, ¿quieres agregar algo de lo que comenta Amelia? No, yo creo que el camino ha sido muy largo. Como bien mencionaba Amelia, se intentó desde 2008 un grupo de organizaciones. Empezamos a hablar del tema del matrimonio. Era la primera vez, me parece que a nivel nacional, en donde se proponía o se empezaba a discutir el tema del matrimonio igualitario. En México ya existían las sociedades de convivencia. Me parece que en Coahuila ya estaba el pacto, sí, el pacto civil de solidaridad. Y un civil de solidaridad. Y aquí un poco la idea era, pues vamos a intentar impulsar el tema del matrimonio. Era toda una propuesta de plantear este tema por primera vez, incluso a nivel nacional, y dijimos una de las formas de hacerlo, pensamos, es a través de una iniciativa ciudadana, ¿no? Es decir, que fuese una propuesta que firmaran ciudadanas y ciudadanos yucatecas, y que se presentara al Congreso. Bueno, la historia es muy larga, pero el resultado no fue el esperado, y como dice Amelia, un poco el rebote que hubo por parte de la derecha en el Estado, en donde también participó fuertemente la jerarquía católica, también hay que decirlo, impulsaron esta reforma que constitucionalizó la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, que generalmente solo estaba en los códigos civiles o en los códigos de familia. Entonces pusieron ese candado. En ese mismo acto, como bien recordará Amelia, también pusieron en ese 2009, definieron la protección de la vida desde la concepción, es decir, abordaron las dos iniciativas y constitucionalizaron estos dos elementos para hacer prácticamente imposible que la norma secundaria permitiera o el matrimonio o la posibilidad de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue un golpe fuerte para las aspiraciones, pero también fue un momento interesante de autocrítica, ¿no? En donde pensamos, no se pueden impulsar medidas desde las organizaciones. Las medidas tienen que impulsarse pues un poco desde el trabajo que se haga con las y los implicados, es decir, con las personas de la diversidad sexual. Y si las personas de la diversidad sexual no tienen todavía una conciencia sobre sus derechos, es muy complicado que se pueda pensar en ir avanzando en este tema. Es decir, lo que mencionaba hace un rato, el tema de la politización. No basta que el derecho esté escrito, sino que el grupo afectado tiene que hacer lo suyo y entender que ese derecho le reconoce derechos y le reconoce posibilidades de exigibilidad frente al Estado. Entonces, creo que fue un momento de quiebre interesante y que nos permitió después, como después podemos ir narrando, ir construyendo estrategias desde otra perspectiva, ¿no? Pero también fue un momento interesante, fíjate, porque siempre digo, no hay que ver solo lo negativo. Ese primer impulso de intentar presentar la propuesta legislativa, también abrió un debate público que hasta entonces no se había dado en Yucatán, ¿no? Siempre se hablaba del tema de la diversidad sexual, de los hombres gays, de las mujeres lesbianas, de las chicas trans, de los travestis, en la nota policíaca. Nunca se hablaba como desde una perspectiva de derechos. Y creo que esa propuesta, aunque no fructificó y tuvo un efecto boomerang, ¿no?,
sí abrió espacios para posicionar el tema de los derechos de la diversidad sexual en lo público, en los medios de comunicación, y creo que esa fue una ganancia interesante, ¿no? Pues porque a partir de entonces los medios, que tampoco eran muchos en ese entonces en la entidad, empezaron a hablar del tema desde una óptica de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues ahí creo que ese fue un primer avance, aunque el efecto haya sido un efecto de reforma, pues que no benefició, pero que después ahí se pudieron ir revirtiendo algunas cosas como podemos ir platicando, ¿no? Pero que me imagino que el tema de posicionar en los medios de comunicación un tema que no se hablaba o se hablaba por abajo del agua, también permitió justamente empezar a diseñar estrategias para empezar a ver cómo es lo que empezaron ustedes a hacer, ¿no? Entonces, no sé si aquí podemos ya empezar a platicar cuáles fueron las primeras estrategias jurídicas, bueno, no sé si fueron jurídicas o legales, que iniciaron para poder avanzar en este proceso de materia de los derechos humanos en Yucatán. Amelia, no sé si quieras. Bueno, pues después de esto, nunca lo dejamos, estuvimos piensa y piensa como qué se podía hacer, y fue en eso que nos enteramos de lo que estaba haciendo Alex Ali Méndez Díaz, el abogado de Oaxaca, que logró llevar unos amparos de parejas que deseaban casarse, a quienes les había negado esa posibilidad en Oaxaca, hasta la corte. Y entonces nos reunimos y pensamos, bueno, esto lo podemos replicar aquí. Y entonces lo que hicimos fue como que lanzar una convocatoria a las parejas que quisieran para tener una reunión, explicarles, bueno, qué era lo que estábamos pensando, que ellas estuviesen de acuerdo, porque tampoco sabíamos qué resultado inmediato iba a tener, o sea, que sean parejas que sí se quisiesen casar, pero que no fuese así como para dentro de un mes, ¿no? O sea, les explicamos que esto lo íbamos a intentar y que pues podía pasar bastante tiempo, hasta un año o más para que se logre. A esa primera reunión creo que fueron como 20 parejas, ¿no? Como 40 personas se reunieron allá en las oficinas, allá en UNACE, estuvimos explicándoles. Jorge les explicó, o sea, Jorge y yo estábamos muy contentos. ¿Te imaginas meter 20 amparos? Y el día que debieron llevar sus papeles, se presentaron. Esa primera reunión está repitiéndose otra vez. No se presentó nadie, como 20 parejas, ¿no? Y entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer, no? No sé, claro. ¿Quieres continuar, Jorge? No, sí había, fíjate, había mucho interés de la gente, fueron muchas parejas de mucho tiempo, ¿no? De chicas, de chicos, pero claro, siempre estaba, cuando se iba a dar ya el último paso, la gente reculaba, y con toda razón, pues digo, con toda razón y comprensiblemente en una sociedad con una doble moral tan grande como ha sido históricamente la sociedad yucateca. Entonces, el miedo a salir, digamos, o a la posibilidad de salir públicamente, porque evidentemente quien presentara el primer amparo, pues iba a ser, de una u otra manera se iba a saber quién era, porque se iba a filtrar por algún lado, aunque no lo hiciéramos público. Entonces, evidentemente había mucho temor entendido de las parejas que en principio estaban con muchas ganas, y ya a la hora pues reculaban, ¿no? Pues hasta que una pareja se animó a culminar el proceso, que fue el primer caso que se presentó en el 2013, ¿no? En Yucatán, y que, bueno, pues también fue todo un proceso muy interesante, ¿no? ¿Te acuerdas, Amelia, cuando fuimos al registro civil a exigir que los casaran, ¿no? Argumentar el artículo primero, el principio pro persona, que hasta se grabó y se subió a YouTube. Entonces fue todo ahí pues todo un evento, ¿no? Y la pareja pues quiso hacer público todo el procedimiento, afortunadamente, hasta que se obtuvo la primera resolución, ¿no? Una primera resolución que efectivamente pues se daba un poco al amparo de lo que se había hecho en la Ciudad de México al ratificarse la figura del matrimonio por parte de la Suprema Corte, y de lo que se había hecho en Oaxaca con
los amparos presentados por Alex, ¿no? Y que eso pues abría la puerta para que en otras partes del país se permitiera. Entonces eso fue un primer punto de inflexión importante que abrió otros caminos en donde ahí sí hay que decir que Yucatán fue pionero, ¿no? en lo que siguió después, Sí. que ahora lo podemos comentando. Sí, después de esta primera pareja ya se acercaron otras y entonces en la siguiente ocasión presentamos 6 amparos al mismo tiempo y la primera pareja que se casa en Yucatán en el 2013, bueno, fue una pareja de chicos y en el 2014, en enero, la primera pareja de chicas se casa, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese 2014, Jorge, llevaron las diligencias de jurisdicción voluntaria de reconocimiento de concubinato para una pareja del mismo sexo que se llevó en el juzgado mixto, ¿no? de Motul. De Motul. Y una pregunta. A partir de, porque decían, bueno, lo primero que empezaron los medios a hablar del tema. Aquí ya fue una acción concreta y además una pareja decide hacerlo público. ¿Consideran que que la sociedad yucateca estaba preparada para hablar del tema o más bien se volvió como un obstáculo y empezó a haber, la pregunta sería, ¿vivieron algún tipo de ataque, algún tipo de agresión desde la propia sociedad yucateca o más bien empezó un proceso de sensibilización y de decir vamos y avancemos? Jorge. No, yo creo que la sociedad, pues digo, no sé si estaba preparada o no, pero eso, pues la verdad es que cuando uno hace exigible un derecho, pues no podemos pensar que una sociedad esté preparada, simplemente hay que hacerlo exigible, ¿no? Que aquí se trataba de una realidad que se estaba en la Constitución, que se había reconocido en otras partes del país, y una realidad en Yucatán de muchas parejas que estaban pues pidiendo el derecho, aunque al final no se atrevieran por estos miedos. Entonces, si la sociedad estaba preparada o no, pues la verdad es que no lo pensamos mucho, no nos importó mucho. Nosotros decíamos, es una cuestión de derechos y hay que hacerla valer. Y si eso implica ir educando a la sociedad en términos de información, en términos de argumentación, pues qué bueno, ¿no? Porque de lo que se trata es justamente que el debate se dé en torno a los derechos, no en torno a lo que creemos que está bien o que está mal a partir de nuestras creencias religiosas, políticas, etcétera. Es un punto de partida a partir de los derechos y ese era mucho el énfasis. Nunca caímos, afortunadamente, en ninguna provocación de los grupos de derecha. Los grupos de derecha o antiderechos sí emitieron muchos ataques, sobre todo desde la pluma, es decir, desde los medios de comunicación o en los espacios donde escribían artículos, se posicionaron, pues bueno, con esta postura que ya sabemos de siempre, ¿no? De defensa de la familia, entre comillas, o de la familia natural, por así decirlo, y sí muchas veces con argumentos pues muy agresivos, pues ya sabemos, ¿no? Afortunadamente nunca hubo, digamos, un ataque directo a ninguna de las parejas que casamos y a ninguna de nosotros ni de nosotras, lo cual no implica que Yucatán, como tú bien decías, no esté en los primeros lugares dentro de esa lista de crímenes de odio por homofobia. Son cosas distintas, ¿eh? Entonces aquí estamos hablando específicamente del tema del matrimonio. Entonces, pero sí hubo mucha repercusión y mucha discusión y mucha agresión desde la pluma, por así decirlo, desde los espacios mediáticos. Sin embargo, eso no impidió que siguiéramos como avanzando en el proceso de acompañamiento a las parejas. Y ahora que decía Amelia, pues después que se casó la primera pareja de chicas, pues si quieres platícame, Amelia, qué vino después, porque me parece que ese también fue un punto de inflexión bien interesante en el reconocimiento pleno de lo que se entiende como familia para cualquier persona o para cualquier pareja, ¿no? Sí, y yo creo que es importante recalcar que en menos de 12 meses se logró un matrimonio, un reconocimiento de concubinato. Bueno, hablar también de la presentación de la demanda contra el Congreso por omisión legislativa. Bueno, esa la vamos a poner a un lado en este momento, porque fue en el 2014 también que se decidió hacer eso.
Pero esta primera pareja de chicas que se casa en enero de 2014, pues ya en el 2015 nos busca para, porque habían recurrido a técnicas de reproducción asistida y ya iban a tener a su hijo, ya un niño, y pues querían registrarlo con sus apellidos. Y es donde entra otro proceso. Exactamente, entonces dijimos, bueno, pues nunca se ha hecho por amparo en ningún lado que sepamos, y pues vamos a ver cómo, ¿no? Fuimos al registro civil, igual, ¿no? En el registro civil tenemos ya larga historia, ya nos conocen, siempre les llevamos casos para la araña, nos han de alucinar muchas veces. Cuando los ven ponen cruces. Y entonces se logra este registro. Bueno, cuando se acude la primera vez, dicen pues que no se podía, que si quería la madre biológica, la madre gestante, pues podía registrarlo con sus apellidos como madre soltera. Le dicen, pero ¿por qué la voy a registrar como madre soltera si soy casada, estamos casadas? Nuestro hijo es hijo de un matrimonio, y entonces ya se presenta el amparo, y afortunadamente el juez de amparo es quien resuelve de manera favorable sin necesidad de irnos a una revisión al colegiado. Entonces el primer hijo de una pareja lesbomaternal que logra registrarse con los apellidos de ambas, y de esa manera, de esta configuración de familia, como la conocemos, y este ejercicio no solamente de los derechos individuales, sino ahora de los derechos de familia, pues se materializa en este caso, ¿no? Y ahí es como un ejemplo muy claro de cómo el ganar un derecho está vinculado con otros derechos, ¿no? Y cómo tenemos que seguir avanzando en este tema de los derechos. Antes de pasar a la siguiente estrategia jurídica, le voy a pedir a Ulises si nos puede decir si hay algunos comentarios. De hecho, hay algunos comentarios sí, efectivamente. Entonces, 2 minutos. Algunos son saludos, donde les dicen que es un placer escuchar los logros en el ámbito jurídico de la mano de 2 personas que directamente han combatido las deudas del sistema en los derechos LGBT. Y también, bueno, comentarios de saludos, agradecimientos, y también nos dicen que en su momento como docente han usado estos casos en sus clases y que es importante replicarlo en todos los ámbitos. Independientemente de eso, es lo que hay, todavía no hay más cuestionamientos. Okay. Gracias. Y yo agregaría en este último comentario que hace Ulises, que creo que también estas estrategias jurídicas que empezaron a hacer en Indignación y UNACE de manera conjunta, pues también abrió el interés de otros abogados y abogadas para que ya después empezaran a trabajar en estos temas, ¿no? De amparos, y se surgieran nuevos expertos en el tema o en materia del tema de amparos. Entonces también creo que me atrevería yo a decir que ustedes también impulsaron el que otros abogados y abogadas se hicieran esta causa suya, desde por cuestiones económicas o le quieran poner, pero que se sumaron a hacer cosas, ¿no? Entonces, no sé si quieran compartir alguna otra, bueno, más bien, ¿qué otra estrategia jurídica? Bueno, ya hablábamos del primer derecho del matrimonio, pero después viene este otro derecho de la adopción. Aparte de este otro... No fue adopción, fue inscripción directa en el registro. Inscripción directa, exacto. Y, bueno, también en el 2014 fue el amparo colectivo, me estoy acordando ahora. ¿Quieres comentar algo? Sí. Jorge. No, yo creo que nada más, agregando a lo que decía Amelia, yo creo que el caso de estas 2 chicas que decidieron pelear porque se reconociera, se les reconociera como a ambas como mamás del niño, es muy interesante porque una de las cosas que argumentábamos era, cuando hablamos de definición de familia, la definición de familia implica no nada más el vínculo, es decir, el tema del matrimonio. La familia implica también la posibilidad o no de tener hijos. Entonces, no puedes interpretar que cuando hablas de derecho a fundar una familia es nada más para casarte o ser reconocida como concubino, como concubino, sino que también eso implica la posibilidad de que la pareja quiera tener hijos. Y eso también lo comprende este derecho de protección a la familia que está en el artículo 4 constitucional.
El caso se puso más interesante después cuando quienes recurrieron fueron dos chicos, una pareja, un matrimonio. Ahorita platicamos del amparo colectivo, lo digo para darle como hilación con el primer caso. En este caso fueron dos chicos quienes recurrieron a la técnica de gestación subrogada. Ahí la cosa se complicaba. En el caso de las chicas, pues al juez no se le hizo tan complicado decir, pues ahí está la mamá gestante. Pues bueno, pues no me cuesta reconocer el derecho de la pareja que también sea reconocida como mamá. Pero aquí estábamos hablando de una madre gestante. Entonces eso complicaba la situación en términos de la interpretación del derecho, ¿no? Fue un camino larguísimo, no se os voy a contar todo para no aburrirlos con términos jurídicos, pero ahí el asunto llegó hasta la Suprema Corte. Y ahí la Suprema Corte, después de, ¿cuánto tiempo estuvo el caso en la Corte? Como año y medio, ¿no? Casi 2 años, Amelia, no me acuerdo. No, en la Corte estuvo como 8 meses en la Corte estuvo. O sea, primero, yo creo que... ¿sí? Primero fue el amparo. Después, como, bueno, dieron la suspensión provisional. Luego, fue la sentencia donde amparan, y ahí fue muy curiosa la sentencia porque ampara al niño reconociendo que debe tener una identidad, se le debe tener un documento de identidad, pero les niega el amparo a la pareja para poderlo registrar ellos con los apellidos de los dos. Entonces, así el juez solo reconoció como papá al que había donado el semen, pero no reconoció al esposo. Exactamente. Como sí lo había hecho en el caso de la pareja de chicas, ¿no? Entonces ahí el caso llegó a la Suprema Corte, hubo todo un debate ahí, también por el tema de la gestación subrogada, pero ahí la primera sala también por unanimidad determinó que procedía el amparo. Entonces fue un caso que también importante porque me parece que era el primer caso también a nivel nacional en donde una pareja de chicos, una pareja de chicos que recurrían a la gestación subrogada para tener un bebé, un hijo, lograban ser reconocidos los dos como papás sin necesidad de recurrir a un procedimiento de adopción, ¿no? Que es un poco lo que decía Amelia. O sea, con el simple hecho de los dos estar casados, uno ser el donante de esperma, evidentemente recurriendo a una técnica de gestación subrogada, pero se reconoce la paternidad de los dos. Entonces, son criterios bien interesantes porque además van rompiendo como esta línea de que eres hijo por sangre, ¿no? Claro. Y se empiezan a generar como también otro tipo de criterios. Ese fue un caso muy interesante, muy polémico por el tema de la gestación subrogada, pero al final del día nos parece que fue un caso importante que también abrió la puerta para que muchas familias, hombres o mujeres, pues puedan recurrir a las técnicas de fertilización o de gestación subrogada sin que esto les impida ser reconocidos a los dos como papás o como mamás, ¿no? Entonces, creo que ese fue un caso también de los más interesantes, más agotadores también, ¿no? Sí. Y no sé, en la línea del tiempo, si quieres platicar algo de lo del amparo colectivo para que pasemos al del reconocimiento de la identidad de género, que también han sido casos muy interesantes, ¿no? Sí, y también luego platiques de la omisión, la omisión legislativa. El amparo colectivo se presentó en el 2014 y nos llevó 3 años obtener la sentencia favorable, pues fue hasta el 2017. Y acá, como mencionabas, Gerardo, que estas cosas que se van haciendo, que alguien se atreve a hacerlo, en este caso, bueno, Jorge y yo, acá en Yucatán, que otros abogados, muchas personas que acudían con otras, es que ya preguntamos con algunos abogados y nos dicen que no se puede, que la ley no lo permite, pero bueno, siempre hemos sido de la opinión de que la gente que se acerca a nosotras, a nosotros, no es para que se les diga que no se puede, sino para que busquemos la manera de que se puedan hacer muchas cosas, sobre todo cuando son cuestiones relacionadas con los derechos humanos, ¿no? Entonces, con el amparo colectivo sucedió eso. Un montón de abogados y abogadas que conozco me decían que no era posible, que no iba a proceder, que ni siquiera iban a admitir la demanda, ¿no?
Y esta estrategia del amparo colectivo también se inicia con un trabajo de Alex Méndez. O sea, creo que Alex Ali Méndez Díaz es uno de los abogados que a nivel nacional también ha pensado en cómo encontrar la manera de resolver las cosas y no cómo decir que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, acá en Yucatán firmaron 80 personas el amparo colectivo. Nos tardamos 3 años. También se les explicó a las personas que, bueno, no sabíamos cómo iba a resultar esto, así que no era para que dentro de 2 meses te estés casando, no sabíamos. Lo que sí tenemos que decir es que en la mayoría de los casos, cuando estamos iniciando algo y la gente dona su tiempo, su cuerpo, su paciencia, todo para la ciencia jurídica, ha sido prácticamente sin costo. O sea, no cobramos nada, ves una pequeña cuota para gastos, y que incluso en otros temas de estos litigios también se hacen a un costo muchísimo menor de lo que se haría en cualquier otro despacho, ¿no? Y esto lo quiero recalcar porque hubo, creo que el año pasado se estuvo hablando mucho de que se cobraban 20 y tantos mil pesos por un amparo y demás, y decíamos, Jorge y yo, bueno, pues háganos la buena, mándenos a esos clientes, porque realmente lo que hacemos prácticamente es pro bono, ¿no? Entonces... Yo siempre pensé, yo dije, yo quiero trabajar en UNACE porque de ahí se ganan millones, y me mintieron. Entonces, en el amparo colectivo, ¿qué era lo interesante? Una, que era lo que se hablaba del interés legítimo, y la otra de que las personas no estaban combatiendo un acto de negativa directa hacia ellos. O sea, ninguna de las 80 personas fue al registro civil a decirle quiero casarme, y el registro civil les dijo que no. Sino que la ley, o sea, el interés legítimo es que yo soy parte de un grupo que es discriminado por la ley, y que así como está redactada la ley, nunca, mientras no se cambie, yo nunca voy a poder acceder a ese derecho, en este caso, a el matrimonio. Y bueno, de las personas que participaron, algunas no tenían pareja en ese momento, otras sí tenían, llevaban mucho tiempo o estaban iniciando. Claro, después de 3 años que se termina el amparo, algunas parejas ya no estaban juntas, pero como a cada quien le tocó la copia certificada de su sentencia, que para eso es que pedimos esa cuota. Cuando fuimos a los juzgados y pedimos 80 juegos de la sentencia, fue así salir cargando los alteros de documentos, ¿no? Y en este caso, bueno, las 80 personas que tienen su sentencia, de estas algunas ya se casaron, otras no piensan casarse, pero tienen su sentencia, y eso es lo que señalaba Jorge al principio, que mientras las personas del grupo que no tiene reconocidos sus derechos no accione para exigir este reconocimiento, no se tenga esa conciencia de luchar en grupo por el reconocimiento de derechos, pues no vamos a lograr mucho. Muchas personas que participaron en el amparo colectivo no les interesa casarse, pero dijeron, yo quiero participar porque quiero empujar para que se reconozcan los derechos de todas las personas del grupo al cual pertenezco. Y también con el amparo hubieron algunas cosas, ¿no? ¿Te acuerdas, Jorge, que algunas parejas que fueron a solicitar casarse, una tenía sentencia, pero la otra no tenía sentencia, y les negaban el poder casarse porque la otra no se había amparado? Entonces, yo me amparé para poderme casar, ni modo que me case conmigo misma, ¿no? Entonces, esa también tuvimos que intervenir, explicar en el registro civil cuáles eran los alcances de esa sentencia para que pudiesen llevarse a cabo esos matrimonios. Bien, muchas gracias. Y bueno, ¿por qué no seguimos ya en este recorrido histórico? Después, ¿cuál fue este otro derecho que se ha venido peleando, se ha trabajado? Porque además, algo que me parece muy, muy interesante es que varias de las acciones que se han realizado en Yucatán también han tenido repercusiones a nivel nacional,
en algunos casos que han sido como desde los primeros o van seguidos, ¿no? Si bien todavía no hemos logrado que nuestro Congreso apruebe matrimonio igualitario, pues a través de esta estrategia jurídica, como son los amparos, se ha avanzado en algunos temas de acceder a las personas en los derechos, ¿no? Y aprovechar también para que digan este tipo de acciones, qué impacto tienen en las leyes o en las normas. Pues, ¿quieres hablar de lo de identidad, Jorge? Sí, bueno, quizá podemos un poco respondiendo a lo que preguntaba Gerardo, porque creo que efectivamente me parece que en Yucatán se han logrado precedentes judiciales importantes en materia de reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual. El caso de los dos de la gestación subrogada que les platicaba, el caso de las dos chicas que tuvieron a su bebé y lograron que se les inscribiera como madres, el caso de el cambio de identidad de género, que ahorita vamos a platicar, que se logró con un amparo también, el caso del cambio de identidad de género de un niño de 12 años, ¿no? Que fue también, ha sido un caso de los pocos en América Latina, que se logró también, que es un caso muy interesante. El tema y la pregunta aquí es si siempre vamos a estar utilizando las herramientas legales, es decir, los juicios para acceder a estos derechos que en teoría deberían ser para todas y para todos, o también es momento de reflexionar si no hace falta un movimiento y una acción política mucho más profunda. Es decir, no se lo podemos dejar todo a las herramientas jurídicas. Las herramientas jurídicas nos van resolviendo algunos casos, van ganando algunos casos, abren algunas puertas, pero para lograr cambios estructurales tiene que haber una movilización y la construcción de un discurso político. Quizá este no es el espacio para hablar de eso, quizá habría que generar un espacio específico para hablar de eso con gente que ha trabajado durante mucho tiempo el tema de la diversidad sexual, pero yo creo que sí, siendo autocríticos, a Yucatán le hace falta movilización política a las personas de la diversidad sexual. Y eso lo tenemos que decir, porque si no, nos contentamos con que ganemos un amparo aquí, ganemos un amparo allá, se logre esto, no sé qué, nos pongan unas lucecitas en el Paseo de Montejo y bla, 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 pero el cambio estructural no se da. Y eso tiene que ver con que los políticos se dan cuenta que el costo político es muy bajo porque no hay movilización política. Eso hay que ser autocríticos y hay que decirlo. Si no hay una movilización política seria que vaya más allá del día de la marcha, nunca, o bueno, no sé si nunca, pero vamos a tardar muchos años y muchas legislaturas más en que se reconozcan derechos, no solamente al matrimonio, el derecho de la identidad de género, que se tipifiquen los crímenes de odio por homofobia, por lesbofobia, por transfobia, tantas y tantas deudas que hay pendientes para la diversidad, para los hombres y las mujeres de la diversidad sexual. Este es un llamado, o sea, lo pongo sobre la mesa, insisto, quizá no es el espacio, es decir, lo legal, lo jurídico va a resolver algunas cosas, pero no va a resolver el fondo del asunto. Eso lo tiene que ser la movilización y la politización. Por eso yo hablaba al principio, si las personas no agarran sus derechos y los hacen suyos y se organizan, pues vamos a tener siempre un pinche Congreso que se va a estar burlando de la gente, con votaciones secretas. O sea, imagínense el grado de atraso en el que estamos, legislativo, pero el grado de impunidad con la cual se sienten los legisladores y los legisladores para hacer cosas así, justamente porque ven que del otro lado no hay un peso político. Creo que hay que organizarse. Lo dejo ya, porque no se trata, digo, el espacio no es para este tema en específico, pero a mí me parece que, retomando un poco como la línea del tiempo que inició Amelia, me parece que los siguientes casos importantes que se dieron fueron justamente los de reconocimiento de identidad de género, ¿no? Una chica trans, un chico trans, que lo mismo recurrieron al registro civil para pedir su cambio en el acta de nacimiento para ajustarlo a su identidad. El registro civil, por supuesto, que se negó, y ahí nos fuimos nuevamente con el acompañamiento de una indignación al amparo, ¿no? El amparo también se resolvió de manera favorable en un caso, en otro caso tuvimos que ir a la revisión,
pero bueno, al final del día los dos amparos salieron de manera favorable y también fue un precedente interesante porque en otros lados ya se había logrado el cambio de identidad por la vía de la jurisdicción voluntaria. Me corrige si estoy mal, Amelia, pero creo que no se había logrado a través de la activación de los juicios de amparo. Después se puso mejor, porque siempre tenemos ahí como casos, como decía Amelia, cada vez más complejos, porque se presentó el caso de un niño de 12 años, que afortunadamente, caso excepcional, su familia lo apoyaba, ¿no? Y la mamá, con toda la ternura y el amor del mundo, había iniciado todo este proceso de acompañamiento sexológico, etcétera, y llegó con nosotros, contactó a Amelia para buscar alternativas, porque el niño ya estaba pidiendo pues, el reconocimiento, ¿no? Ya entrando además a la fase de la adolescencia. Ahí el caso también se presentó, pensamos que iba a ser un caso más complicado, pero la verdad es que el juez sacó una sentencia chiquitita diciendo, cambies el acta, no hay más, libre desarrollo de la personalidad, se tiene que reconocer. Y aunque no hizo una argumentación grandísima desde los derechos de la niñez, sí fue un caso significativo porque es de los pocos casos en América Latina donde los jueces han reconocido el cambio de identidad de género para un niño o una niña trans, ¿no? Perdón, Amelia, ya agarré el micrófono. No, está bien, está bien. No, y creo que, como comentaba Jorge, yo creo que sí, el ejercicio de ciudadanía con las estrategias jurídicas tienen que ir de la mano para ir empujando y lograr esta incidencia política, pero también se necesita esta incidencia social y además esta conciencia de trabajar comunitariamente para que se reconozcan los derechos humanos de todas las personas. O sea, ¿y por qué lo señalamos? Pues porque aunque a mí no me interese casarme, aunque a mí no me interese tener hijos, aunque yo no quiera hacer mi cambio de identidad porque pues me siento bien así, pero sí quiero mi imagen y mi reconocimiento social, ¿por qué no hacerlo para que otras personas también puedan pues ejercer ese derecho si así lo deciden? Porque el ejercicio de derechos cuando ya están en el papel, en una legislación, es opcional, pero lo importante es que todas las personas tengan la opción de ejercer ese derecho. Entonces sí, el ejercicio de ciudadanía es importante y estas personas, porque cuando hablamos de las estrategias jurídicas estamos hablando de la gente que participó, de las personas que confiaron en nuestras organizaciones, en nosotras, en Jorge, en mí, para pues intentar cambiar la cuestión en la sociedad. Y entonces estas personas son esas que se deciden a intentar abrir la puerta, pues para que las que vienen detrás de ellas también puedan pasar. No son las egoístas que abren la puerta, pasan y cierran, ¿no? Sino que el abrir esa puerta también significa que otras personas vayan a pasar por esa misma puerta que ya se abrió. Sin embargo, lo que sí, o sea, en Yucatán, el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad. En Yucatán, la inscripción de hijos e hijas de parejas lesbomaternales u homoparentales es una realidad ya. El cambio de identidad para las personas trans es una realidad, sí, pero lo que se necesita es que esa realidad sea lo más fácil, sencilla y rápida posible. O sea, claro que lo pueden hacer en Yucatán siempre y cuando pues se siga todo el proceso de amparo. Y ahora con COVID, pues todo se hace mucho más lento. Pero lo que se requiere es que la legislación se cambie para que no haya necesidad de pasar por todo eso. En otros estados, bueno, cuando tú señalabas al principio, Gerardo, que me platicabas antes de entrar a escena, el mapa ese de que donde está el reconocimiento y demás, sí, hacia afuera México se ve como un país donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está reconocido, y no es así.
Y también en el número de estados en el país que ya tienen el matrimonio igualitario, o sea, que ya se efectúa sin necesidad de ningún trámite más que el del registro civil, hay algunos que no modificaron su legislación, pero a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte, el Ejecutivo decidió girar, pues no sé si fue un acuerdo, un decreto, una circular o lo que sea, para decir, bueno, no necesitan amparo, que los casen. Claro. Pero esto tiene que ver también con esta incidencia social y política que se hace, o con la conciencia de un funcionario o funcionaria que dice, mi obligación es garantizar los derechos humanos. Yo creo que aquí quedaría muy bien, ya que nos explique Jorge, esta demanda de omisión legislativa que se interpuso en el 2014 en contra del Congreso del Estado. Y bueno, también ahí podemos darnos cuenta de cómo se juegan estos intereses entre los antiderechos y los poderes que tienen económicos, religiosos, sociales, con quienes se pliegan a ello sin darse cuenta que su obligación es velar por los derechos humanos. Y bien, y creo que ya los dos empezaron a ya como hablar un poco de eso que yo les decía que al final empezáramos a hablar también de los retos que ustedes identificaban, ¿no? En materia del avance a los derechos humanos, y que ahorita que Jorge hable de esta que acabas de mencionar, Amelia, que yo jurídicamente se me olvidan esta omisión, esta cosa que habla Jorge. También recuerdo que el año pasado iniciamos una estrategia donde pretendimos hacer una movilización comunitaria haciendo recaudación de firmas, ¿no? Para hacer una propuesta que también quisiera que platicaran sobre ella, y que creo que es un reflejo de lo que Jorge ya hablaba hace rato, una falta de ciudadanía o de construcción de la ciudadanía, donde si bien, al menos porque a mí me tocó juntar estar junto con Ulises y equipos de UNACE, ir a recolectar firmas, que era muy interesante, que a veces era más fácil obtener firmas de personas heterosexuales que de la propia comunidad gay, ¿no? Sobre todo porque, otra que ustedes la platiquen, me acuerdo que hablábamos de pegarle en una misma iniciativa ciudadana, matrimonio igualitario, cambio de género y filiación, ¿no? Y que muchas personas nos decían, es que yo estoy a favor del matrimonio, pero no de que las chicas trans tengan su cambio de identidad. Y éramos propias, como dentro del propio colectivo de LGBTIQ, seguimos teniendo nuestras propias barreras para la movilización comunitaria. Entonces, no sé, Jorge, si quieras comentar como esta que mencionaba Amelia, esta otra estrategia, y vayamos empezando a ver algunos cosas. Sí, nada más recordar, se presentó una demanda en Yucatán, hay un tribunal constitucional. Entonces se presentó una demanda por acción u omisión legislativa o normativa, porque un poco lo que se señalaba es una demanda que presentaban, que firmamos UNACE, Oasis de San Juan de Dios e Indignación. Y lo que se argumentaba era justamente que el Congreso del Estado no había ajustado el Código de Familia a la obligación de reconocer, pues, a todas las familias, ¿no? El matrimonio y el concubinato igualitarios. Bueno, no os voy a hacer muy largo el cuento para no aburrir, pero el caso llegó al Pleno. El proyecto que se elaboró a partir de esa demanda que se hizo era favorable, es decir, venía favorable a la acción que habíamos solicitado. Y el caso, sin embargo, ya en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se perdió la votación por 4-7, es decir, 4 votaron a favor del proyecto y 7 votaron en contra del proyecto, es decir, el proyecto pues no prosperó. Y el caso, bueno, pasó por distintas etapas, no las voy a contar todas, pero llegó hasta la Suprema Corte. Y en la Suprema Corte se dio un fenómeno muy interesante, ¿no? Porque le tocó a uno de los ponentes más conservadores que hay en la primera sala. Y sin embargo, ese ponente conservador sacó un proyecto favorable, es decir, que otorgaba el amparo a las asociaciones y obligaba al Congreso del Estado a legislar. Sin embargo, esa votación se perdió
por 3 votos contra 2. En esa votación votaron en contra Cosío, el ministro Cosío, que todo el mundo lo ha amado, no sé por qué, porque tampoco ha sido la gran cosa, pero bueno, ahí está. Y Saldívar, me acuerdo, y la ministra Piña votaron en contra. Y a favor votaron el que era magistrado ponente, que era Pardo, Rebolledo, y Ortiz votaron a favor. Bueno, fue un caso muy frustrante porque nos habíamos llegado allá después de no sé cuántos años. El proyecto era un proyecto bueno y yo creo que se perdió justamente por lo que yo te mencionaba antes. No hubo ninguna carta, ningún posicionamiento de organizaciones de Yucatán hacia la Corte señalando la importancia del caso. Nadie lo hizo. Los únicos que estábamos ahí, duro y leyéndola, eran Amelia, Carlos cuando podía, de Oasis, y nosotros. Entonces, creo que sí, eso demuestra 2 cosas. Uno, lo que tú decías, Gerardo, hace un rato cuando hablabas de lo de las firmas, es decir, no hay un proceso organizativo real de apropiación de los derechos. Hay una furia, y la entiendo, por reclamar, pero no hay una comprensión del derecho y del proceso político para acceder al derecho de un sector muy amplio, ¿no? Y que me parece que es importante poner sobre la mesa. Y también nos habla de una desarticulación de muchas organizaciones que hablan de los derechos en Yucatán, pero que al final del día no hacen nada. O de personas. Entonces, aquí es importante poner eso sobre la mesa porque frente a coyunturas que hubiesen sido muy importantes y que hubiesen arrojado datos, sí, una resolución que hubiese un impacto general sobre la población, no hubo ninguna actuación. Ninguna. Ah, no, pero no vaya a sacar Sprite su cosa con la bandera gay porque no, ya lo logramos, Sprite. Sí, Sprite es de la Coca-Cola y está sacando el agua de Chiapas, ¿no? O sea, está acabando con la leche. Entonces, el tema de la concientización política es muy importante. Lo vuelvo a repetir. No es nada más el tema sí, el logro jurídico es muy importante, pero la concientización es importante y cuesta trabajo y tarda, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, si quieres podemos ir entrando a esos temas, pero a mí me parece, en resumen, creo que las acciones, como decía Amelia lo sintetizó de manera muy clara. Las acciones legales en Yucatán han sido contundentes, han sido exitosas, han abierto puertas, han sentado precedentes a nivel nacional, pero resuelven casos individuales que pueden tener efectos en otros actores, ¿no? Frente a eso, tenemos que los actores políticos en Yucatán, frente a esas resoluciones y esa evidencia de que se están violando derechos humanos, no han hecho absolutamente ninguna reforma legislativa para modificar y cambiar esa situación que ya se acreditó que es violatoria de los derechos humanos. El reconocimiento del matrimonio y el concubinato, el reconocimiento de la posibilidad de que las personas trans cambien su acta administrativamente y un sinnúmero de temas. Amelia, tú lo recuerdas, ustedes también, Gerardo, dices, cuando fueron iban a hacer las elecciones acá, se construyó una agenda, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Costó un trabajo terrible, porque las organizaciones también se pelean, no sé, en fin, pero se plantearon, exacto, pero se plantearon temas importantes hacia el Ejecutivo y hacia el Legislativo, y me acuerdo que hubo incluso una serie de presentaciones a candidatos y candidatas. Nosotros en esa parte ya no participamos, pero varios actores se posicionaron y lo presentaron. Todos dijeron, sí, es un tema que le vamos a entrar, y a 2 años, ¿cuánto de las elecciones? 2 años y cacho, hasta ahorita. No sé si ustedes saben que ha habido algún cambio en política pública o en política legislativa. Es decir, esa agenda que se hizo con mucho trabajo es letra muerta. Pero tampoco nos hemos hecho la tarea de retomarla para exigirla y para plantearla y para difundirla entre el colectivo o las personas de la diversidad sexual. Tenemos que cambiar el chip de que los derechos humanos son individuales. No hay derechos humanos individuales. Los derechos todos son colectivos. Si te afectan a ti en tu derecho, tarde o temprano me lo van a afectar a mí. Esta lógica liberal de que los derechos son individuales ha hecho muchísimo daño también, hay que decirlo. Bueno, igual es motivo de otro tema. Pero al final del día, lo que creo que es importante rescatar esos contenidos mínimos de esa agenda para empezar a posicionarlos políticamente. Pero eso requiere una base
organizativa requiere la conjunción de la actividad de las organizaciones, en fin. Lo jurídico ya está respaldando eso, y ha sido un trabajo que ha costado mucho trabajo, ha tenido muy buenos resultados, pero le toca también ahora la acción política, ¿no? Ya me callo. No, muchas gracias, Jorge. Y bueno, antes de empezar ya a hacer como el cierre, porque ya vamos cerrando, quisiera preguntarle a Ulises si hay algún comentario o alguna pregunta, y si no, ya como empezar a hacer el cierre. Sí, hay comentarios, pero también algo que veo que los abogados ahorita no están tomando en cuenta y se están viendo muy humildes en sus comentarios, es que también han hecho otro tipo de acciones hacia problemáticas como el VIH y el trabajo sexual. Entonces también es algo que se les reconoce, que desde su trinchera también han ayudado y aportado a este tipo de poblaciones. Por ejemplo, yo me incluyo en este tipo de situaciones como persona que vive con VIH, que nos ayudan a base del amparo, ¿no? Y bueno, hay, por ejemplo, aquí comentarios de que dicen que son temas para platicar en criterio ciudadano, sin límite de tiempo. Ajá. Hay una persona que dice que hay uno de los temas de los cuales se hablaron en el 2017 fue atraído por la Corte y decidió atraer este caso. Y una chica nos comenta que los escucha hablar por primera vez, muy interesante todos los avances que han logrado, y sobre todo abren un panorama para las personas que no nos animábamos por miedo a desconocimiento. Y también cierra el comentario diciendo que si en cuestión de adopción para personas del mismo sexo es posible. Con todo esto que nos han platicado y nos han dicho cómo reafirmar, entonces ya es posible en Yucatán el poder llevar a cabo la adopción por personas del mismo sexo. Sí, o sea, es posible, o sea, legalmente no debería haber ningún impedimento, no hay, hemos revisado la ley y no vemos que haya algún impedimento, y en caso de que haya algún obstáculo discriminatorio, pues aquí otra vez recurriríamos al tema del amparo, ¿no? Y quizás yo nada más reforzar lo que decía Ulises y uniéndolo con lo que también comentaba Jorge, de cómo la construcción de la ciudadanía, de cómo un derecho puede afectar otros derechos o debería de involucrarnos a todos y a todas, como por ejemplo el tema de vivir con VIH, tener acceso a los medicamentos antirretrovirales, que también está vinculado con la discriminación por ser gays, por pertenecer a una población, y hemos tenido que recurrir a esas estrategias jurídicas que funcionan y que sirven, ¿no? Y que está vinculado con todos los otros temas, como en esa construcción de la ciudadanía y de los derechos que no son individuales, que son los derechos que están garantizados en una constitución, que están garantizados en una carta de los derechos humanos y que son para todas y todos y que no tendríamos por qué hacer estrategias jurídicas. Claro. Entonces, aquí hay una pregunta para cualquiera de los dos. ¿Qué tan importante sería que a veces este tipo de acciones pues ahora sí que se presuman, se expongan a la gente, ¿no? Por decir algo, el amparo para esta vez que hubo el desabasto, el cambio de medicamentos, que a lo mejor se comparta con más gente, qué tan bueno es estratégicamente hablando o jurídicamente hablando en estrategias, ¿es bueno que la gente lo sepa o hasta que se obtenga una resolución? Bueno, en todos los casos que hemos visto, Jorge y yo, siempre pensamos en una estrategia de difusión, una estrategia mediática que acompañe a la estrategia jurídica, claro, siempre y cuando las personas estén de acuerdo, porque lo primero que les ofrecemos a las personas que van a vernos es la confidencialidad y el secreto profesional, o sea, y el respeto a las decisiones que tomen con relación a esto. Sin embargo, sí se ha logrado hacer esta difusión, por ejemplo, con el primer matrimonio, con el concubinato, con el registro del primer niño de pareja lesbomaternal, que además son mis comadres, saludos, pues si nos están viendo, el registro de hijos de la pareja homoparental, con el tema de la identidad, o sea, sí se ha hecho esta difusión precisamente para que la gente se entere de esto, no para que
pues se presuma un trabajo, sino para que se exponga el resultado de un trabajo que se ha hecho, que además beneficia a más personas. Okay. Bien, pues no sé, para ir cerrando, sí me gustaría, como si nos podrían identificar cada uno de ustedes, desde su visión, desde su perspectiva, ¿cuáles creen ustedes que son los retos? Y yo hablaría específicamente en el estado de Yucatán, para ya Jorge mencionó ya algunas cosas, pero ser más puntuales sobre cuáles son los retos principales que identifican en materia jurídica para seguir avanzando o logrando el avance en los derechos de la población LGBTIQ. Jorge, ¿quieres? Me toca. No, bueno, creo que tenemos muchos pendientes, muchos retos. Como decía hace un rato, que se hayan reconocido derechos a través de juicios no significa que eso haya modificado la realidad legislativa. Aquí creo que tenemos retos en reconocimiento del matrimonio y el concubinato igualitario. Tenemos el reto de el reconocimiento de la posibilidad del cambio administrativo para las personas trans. Tenemos el reto de la tipificación. Bueno, ese es un debate, pero me parece que es importante el reconocimiento en la normatividad penal de los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, transfobia. Me parece que hay otro tipo de retos que de repente quedan como más en un segundo plano, pero que son, me parece, igual importantes, como todo el debate que se tiene que dar en torno al trabajo en las escuelas con estos temas, ¿no? Es decir, yo siempre he pensado que el tema de la identificación del bullying, de la generación de herramientas para las niñas y los niños, para que empiecen a identificar estos temas sin mayores complejos y que existan en las escuelas como capacidad para poder identificar casos y brindarle la asesoría y el acompañamiento necesario, son como temas fundamentales. Ese fue un tema que se planteó, por ejemplo, en la agenda, no sé si ustedes se acuerdan, pero todo el tema de trabajar, el tema de la educación, exactamente. Está todo el tema de la procuración de justicia, porque que nos tipifiquen como delito los crímenes de odio por homofobia, por transfobia, no significa que los van a investigar adecuadamente. Entonces ahí también tenemos que pensar en todo este trabajo con los protocolos, con los trabajos con los fiscales, las fiscales, el tema del trabajo sexual, que lo mencionaban también ustedes, Ulises y Gerardo, que está siendo todavía criminalizado en muchas partes del Estado y que es un trabajo, por ejemplo, al que se dedican muchas mujeres trans por su condición, por la situación en la que viven, por la imposibilidad de acceder a otras oportunidades, por lo que sea, que también hay un caso ahí interesante que quizá en otro momento podríamos platicar. No sé, hay me parece que una agenda importante en la materia. Mencioné algunos, no sé, Amelia, si tú me ayudas como recordando algunos otros. Bueno, yo creo que lo que ya hemos mencionado varias veces durante esta transmisión, ¿no? O sea, el apropiarse de los derechos y el ejercicio de esta ciudadanía para hacer participativos y proactivas las personas en la exigencia y en la construcción de políticas públicas, ya sea legislativas o de atención de la salud, de educación y demás. Y el tema de la educación es importante, sobre todo vemos ahorita que estamos ante un posible gran retroceso con lo del PIN parental. Lo que pasa es que muchos legisladores desconocen la resolución de la Corte con relación a la educación que se debe dar a niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, ese podría ser un tema en particular que podemos tratar, pero la educación es vital. Y cuando hablamos de incidencia, siempre pensamos en la incidencia política, en ir a hablar con el diputado, la diputada, con el funcionario, con con el otro, con el candidato, por acá. Sí, es importante eso. Pero también necesitamos ver hacia el otro lado, hacer una incidencia social para que cada vez haya más capacidad de análisis, de reflexión de la comunidad, de la ciudadanía en general. Y cuando hablo de eso, hablo de todas las personas. ¿Para qué? Para que cuando no se cambie una norma, no solamente pocas personas digamos, es que esa norma no se ha cambiado, se necesita cambiar, sino que haya eco a nuestras voces y que haya un gran sector de la población diciendo sí, que se cambie esa norma porque es discriminatoria. O cuando hayan situaciones
donde quieran poner obstáculos en la ley. Por ejemplo, que hubiese habido una conciencia social derivada de una incidencia social, cuando quisieron cambiar el tema de matrimonio y concubinato y meterlo a la Constitución, que más voces hubiesen dicho, eso está mal, eso no debe ser, es discriminatorio. Entonces, tenemos que trabajar desde los dos lados, la incidencia social para que haya más voces en la sociedad y que estas personas en la sociedad no caigan en esa idea que les venden de no, es que si se aprueba el matrimonio se va a destruir la familia, no, es que si les dan educación integral de la sexualidad en las escuelas, los van a incentivar para que tengan relaciones sexuales y sean promiscuos y promiscuas. No, lo que deben pensar es si se les da educación integral de la sexualidad, van a ser personas respetuosas, no discriminadoras, incluyentes, reflexivas, que además van a ejercer sus derechos humanos, pero van a buscar que todas las personas tengan acceso y garantía a sus derechos humanos. Entonces, yo creo que esto es vital, pero para ello, como lo ha mencionado muchas veces Jorge, se necesita tener esa conciencia de que tengo derechos humanos, yo me apropie de ellos, yo los ejerza, pero además yo busque que todas las demás personas también puedan hacerlo. Creo que como en ese sentido para mí, simple, es trabajar en una construcción de ciudadanía, ¿no? Creerme que soy ciudadano y que soy sujeto de derechos y que podemos trabajarlo. Y a lo mejor no sé si piensen como otro reto es cómo poner en práctica, ya existen algunos instrumentos que están ahí escritos bien bonitos, pero que no se ponen en práctica, como el Protocolo Nacional de Actuación LGBTIQ para garantizar justicia incluyente, ¿no? O este protocolo para juzgar con perspectiva de género, que va encaminado a los tomadores de decisiones, bueno, a los juzgadores, ¿verdad? Y que también se tendrían que aplicar, ¿no? Y ese sería como un reto que se tiene para poderlo hacer. No sé, Ulises, si haya algún otro comentario, y si no, ya iríamos cerrando. El último comentario es de Alan Michel. El problema de la sociedad es que mientras no le afecta, no lucha. Tenemos que entender que el derecho de una es de todas las personas. Así es. Pues no sé, Jorge, algún comentario final que quieras decir. Sí, nada más había hace rato un comentario de una chica que decía que estaba escuchando el programa y que tenía miedo porque hay gente. Es decir, creo que tanto UNACE como Indignación, lo que queremos es que la gente deje de tener miedo y que sienta que sus derechos pueden ser efectivos. Entonces, aquí lo que existe es un espacio que hemos intentado construir de acompañamiento respetuoso, cariñoso también de todas las personas de la diversidad sexual, que sienten que hay un espacio donde pueden reivindicar sus derechos y que no tengan la menor duda de que tanto Amelia como yo vamos a pelear como perros porque se reconozcan esos derechos. Generalmente lo logramos, pero que sientan que hay este espacio, que no hay que temer más, ¿no? Que el ser libre, que el amar a quien se quiera amar, que tener o reconocerse con identidad de género que se quiera reconocer, no tiene por qué ser una cuestión de temor, y que aquí están estas organizaciones para pues seguir exigiendo y peleando por los derechos. La otra es sugerirle, creo que hay cada vez más chicos y chicas gays, lesbianas, bisexuales, trans, que se están pronunciando, ¿no? Que están en las redes sociales, y eso me parece muy positivo. Creo que esa es la fuerza que en un momento dado se puede convertir en un actor político trascendental, que se acerquen, que tengan información, que se alleguen de información y que se vaya construyendo eso, que vayan teniendo cada vez mayor capacidad política, de argumentación política y de organización, porque esto, si no lo hacemos todos juntos, va a ser muy complicado que lo logremos, ¿no? Suena utopía, yo lo sé, pero me parece que estamos viendo en otras partes del mundo espacios colectivos de resistencia muy interesantes que están reivindicando sus derechos, y me parece que esta también puede ser una oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso, hay que seguir trabajando, hay que seguir generando información, hay que seguir peleando en los tribunales, lo vamos a seguir haciendo, y
pues nada, pues muchas gracias por el espacio, como siempre con la aliada, colega, cómplice de Amelia. Entonces, pues gracias a Ulises, a ti Gerardo, y pues un abrazo a todas, a todos. Gracias. Amelia, un comentario final que quieras hacer? Pues nada más agradecer a las personas que nos están viendo, que espero que esta transmisión pues haya llevado un poco más de información y que cualquier cosa que podamos apoyar pues se pueden comunicar. Aquí estamos para buscar de cierta manera la solución para algunos problemas. Bien. Y Ulises, ¿tú quieres algún comentario, algo final que quieras comentar? Sí, agradecer tanto a la licenciada Amelia como al licenciado Jorge su presencia en este espacio, en este panel, para poder compartir acerca de la información de nuestros derechos. Y bueno, la verdad es que muy agradecidos porque mucha gente seguimos totalmente en la ignorancia, ¿no? Y no es malo decir ignorantes cuando no conocemos del tema, y menos en algo que veo que es bien importante, nuestros derechos. Antes ya dar los avisos parroquiales, mañana tenemos el tema a las 7 de la noche con Abel Quiroga y Saí para platicar acerca del tema de VIH y drogas en reducción de daños. Para cerrar el domingo, nuestro país virtual desde UNACE, con la colaboración de Jacobo y tú, para hablar, en este caso, un recorrido histórico, pero a nivel nacional. Bien. Y bueno, me parece, nada más ya para cerrar, invitarles a que, Jorge, te invitamos a que nos escuches el día domingo, el 28, donde va a estar Juan Jacobo Hernández, quien es un líder histórico del movimiento LGBTIQ, claro, y quien soñó con esta utopía, como muchos de nosotras y de nosotros hemos soñado con este cambio social, como en UNACE, que estamos trabajando por una sociedad más igualitaria, que sabemos que es un sueño, pero que los sueños se pueden compartir, se pueden lograr si trabajamos todas y todos para llegar a ese sueño, ¿no? Como sociedad. Entonces creo que Juan Jacobo nos va a poder hacer también un recorrido histórico de lo que se ha hecho a nivel nacional y pues algunas reflexiones de cómo estamos y hacia dónde vamos. Pues no me resta más que agradecerles. Seguro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Abrazos mil. Gracias a todos. Bye. Nos vemos. Cuídense.